Darío, por favor, que quede Luis, ¿no? Deportes, 7 medio ambiente, 8. ¿Listo? Ah, lo del paro. Alina se fue a hacer esa del paro. ¿Será? Sí, ella se fue a hacer la del paro, claro. ¿Para que salga hoy? Sí. Estamos hoy haciendo una jornada de protesta como estudiantes. Estamos en un futuro incierto, ya que no tenemos una educación de calidad comprometida con el pueblo y estamos mamados de que este país se lo dejen en manos de otros. La Universidad de Nariño tenía una particularidad que era única, que no la compartíamos con el resto de universidades del país, y es que habíamos acabado de elegir democráticamente al primer rector. La conquista de la autonomía universitaria era realmente una primera bandera que se levantó de una manera muy enérgica. Los estudiantes de aquel entonces nos preocupaba esa forma predominantemente memorística con que se desarrollaba el aprendizaje, y estábamos interesados en conocer mucho más la realidad y en cómo la universidad, y sobre todo la universidad pública, debería dar respuesta a las necesidades y a los problemas de su entorno. La universidad está obligada a resolver los problemas sociales, culturales y económicos de los departamentos, dar la cara. Esto hace de que se inicien procesos de compromiso por parte de la universidad, la gobernación del departamento, para que se logre crear sedes de la Universidad de Nariño de acuerdo a las necesidades que esas regiones nos daban a conocer para la formación de futuros profesionales que se queden en sus municipios proyectando el desarrollo cultural, social, económico de esas regiones. Se logra algunas reivindicaciones a nivel de territorios y pueblos indígenas. Protestar frente a propuestas o proyectos de las petroleras en la zona de Tumaco, o digamos lo que podría representar un riesgo para los territorios de los pueblos indígenas. La influencia que tuvo el movimiento estudiantil frente a lo que se pretendía con el proyecto multipropósito Guamés, que era una amenaza prácticamente para la laguna como reserva natural, y que finalmente, gracias un poco a las protestas y a las manifestaciones y también a las interacciones de liderazgos muy importantes de esa época, se logró prácticamente desarticular ese proyecto. La Universidad de Nariño, como en la academia, nos formó para ser críticos. La universidad finalmente, en ese espíritu crítico, tiene que ir siempre a buscar transformar esas realidades en beneficio de su comunidad. Ser universitario, tener las reivindicaciones concretas como universidad y las reivindicaciones como sociedad. Yo creo que el movimiento tenía un nivel de cualificación muy ligado a los cambios estructurales de la sociedad. Esa era nuestra idea. Es muy difícil desligar el movimiento estudiantil de todo el movimiento social. Básicamente la consigna en ese momento del movimiento estudiantil fue la educación al servicio del pueblo. Luego la Ley 30 de 1992, que desarrolla esa autonomía, permitiéndonos a las universidades estatales, como entes autónomos universitarios, darnos nuestros reglamentos, escoger a nuestras autoridades, le ha dejado a la universidad la posibilidad de autogobernarse. La Ley 30 amenazaba era pues algo mucho mayor, o sea, era catastrófico porque obligaba a automantenerse. Para ese proceso, las universidades empezaron como a resurgir en una lucha colectiva. Yo recuerdo que se empezó con la articulación de la MARE. Nos organizamos con las sedes, se empezó a hacer la divulgación de lo que contenía la Ley 30. Ya con eso se iba a la parte nacional, a las asambleas nacionales con lo que era la MANE, y era genial mirar que un solo sentir y la defensa de la universidad pública se concentraban miles de estudiantes. Pero que en la medida que la movilización social es efectiva
empiezan los riesgos a ser más claros. Una de las razones es que en ese momento los movimientos de izquierda, no solo en la ciudad de Pasto, sino en todo el país, tenían como su centro de actividad las instituciones universitarias. Fue una década de la discusión ideológica. Para mí esa era la principal forma de lucha. Ese pensamiento de carácter social, el pensamiento marxista, esa ideología, se trataba de rechazarla de manera violenta por parte del gobierno. Tuvimos también durante los diferentes años la lucha directa, que era la confrontación con la fuerza pública para reprimir los movimientos estudiantiles y sociales, el desenteje de la Universidad de Nariño, las detenciones, compañeros en la cárcel, heridos, lo que estamos viviendo ahora. Pero sí nosotros logramos terminar ese proceso en la universidad y al exterior lograr nosotros con los movimientos sociales, con el Comité Cívico por Nariño, la parte social externa de la universidad, hacen que algunas cosas se reivindiquen por parte del gobierno nacional y que la comunidad tenga conciencia de las necesidades que tanto la están afectando. Infortunadamente, hacia finales de los 90, este movimiento estudiantil que venía con toda esa organización y con fuerza, se va a vincular también a esos procesos de paz que se vienen planteando. Los estudiantes de la Universidad de Nariño participaron en el evento del Caguán. Creo que ese evento en el que participan Adriana y otros líderes estudiantiles es grave porque los identifican como líderes. Y lastimosamente los años de los 2000, iniciando la década de los 2000, van a asesinar a Adriana Benítez. Viene la época paramilitar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? A todos los que están involucrados en esta guerra fratricida, que dejen a la universidad realizar su labor de pensamiento, de producción del conocimiento. Es allí donde se pueden surtir ideas, surgir propuestas para la solución de la problemática que tiene nuestro país. Ante una acción reaccionaria, una acción revolucionaria. Considero que la vida de todos nuestros compañeros, Adriana, Martín, Tito, Marcos y todos los compañeros que han venido cayendo, ¿sí? Son esas flores de la primavera que todavía no nos cansamos y no nos vamos a cansar de buscar esa sociedad igualitaria. El caso del asesinato de Jairo en el 2003, que es ya un caso donde entramos a observar la infiltración paramilitar sistemática en la universidad, ¿no? En ese contexto pues de esa lucha, en ese contexto de esa reivindicación, en ese contexto de ese afán de la defensa de la educación pública que siempre fue nuestra bandera, nuestra lucha, y que se convirtió también para algunos compañeros en la muerte, ¿no? Esto es para el Andrés, esto es para la Vane, esto es para el Guillermo, para esos tres camaradas que siguen aquí, y como nosotros decimos en nuestro país, por nuestros muertos caídos en combate, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. Defienda su universidad y no permita que los presupuestos universitarios se vayan para la guerra. Nosotros pasamos de la lucha antiimperialista, democrática, las luchas generales de una nueva sociedad, a luchar por lo mínimo, que era garantizar que el movimiento estudiantil existiera. Porque los golpes, los asesinatos y las amenazas implicaron que muchos estudiantes que tenían una posición democrática no estuvieran en el conjunto, no solo de las organizaciones, sino en el conjunto del movimiento estudiantil. Por eso la capucha en nuestro periodo fue tan importante y fue una reivindicación
de que opinar diferente no era un delito, es un derecho democrático. Volvimos a pelear por lo básico, la libertad de expresión. En la medida que la violencia arrecia y se cierne sobre nosotros, yo creo que empieza a cobrar mucha más fuerza la cuestión de cualificar esa pelea, cualificar esa forma en términos de afincarse más hacia el lado de la defensa de los derechos humanos, darse cuenta de la trampa que ha terminado siendo la violencia y buscar, por ejemplo, la cuestión de que se dé cumplimiento al derecho constitucional aquel de vivir en paz. Todo lo que inició en la década del 70 con tanto sueño, con tanta utopía por parte del movimiento estudiantil, con tanto deseo de transformación, no solo de la universidad, sino de la sociedad, porque efectivamente se buscaba un mundo mejor. Salir a una protesta era un acto muy consciente para salir a protestar, para salir a pelear, para salir a reclamar. Creo que hay resistencias todavía que han permitido que permanezcan los movimientos como tal, y un poco las utopías y los sueños y algunos ideales de la juventud. Esa es la cadena que no se debe romper, la cadena de conciencia y sobre todo de amor, porque es una lucha de amor. Nos golpearon como movimiento estudiantil. Muchos de nuestros líderes fueron señalados, encarcelados, desaparecidos, torturados, asesinados. Y que ojalá quede claro que eso no puede volver a ocurrir. No tenemos una certeza de lo que es la paz, pero sabemos que la paz es Siento yo que esta generación deja un legado importantísimo frente a la importancia de combinar, de legitimar y de construir diferentes formas de lucha, que es del tropel, del arte, de la educación, de la misma palabra con la gente y de sentirnos pues cercanos y cercanas con el pueblo en general. La universidad la han peleado muchísimos compañeros antes que nosotros, que pública nos la entregaron y que pública la devolvimos, que esa fue una bandera que siempre manejamos y que no estuvo en discusión. Pues debe seguir conservándose y levantando nuestra voz de inconformismo, pero también construyendo alternativas de poder popular desde estos escenarios universitarios, pero también desde los barrios, desde los territorios, entendiendo pues que la construcción de un nuevo país, de una nueva Colombia, se centra en estas luchas colectivas por la vida digna. Solamente una universidad autónoma con la capacidad de autodeterminarse puede cumplir a cabalidad con su misión histórica.